Hola, bueno, pues como dije, voy a hacer otro vídeo más sobre la MOMA e-bike 29. Bueno, como podéis ver, esta es la versión 29 pulgadas y bueno, no os comenté la talla. En este caso llevo la talla XL y bueno, pues mi altura es 1,90, 1,91 y bueno, pues la talla es adecuada para gente que mide entre 1,75 y límite 1,90 jugando con la distancia del manillar. Como veis aquí lo he adelantado un poco hacia adelante para poder ganar la distancia de manillar adecuada. De comodidad voy cómodo, pero bueno, un pelín se me queda justa. Me gustaría pues que la distancia manillar, o no sé, sobre todo la distancia pierna-sillín me queda bastante justa. Y a partir del 1,90 mal, lo veo mal para gente que esté cómodo. Bueno, pues comentaros unas cosas que os iba a contar es, por ejemplo, algunas cosas que he puesto. Bueno, el problema de esta bici es que no tiene donde poner el portabotellines. Al final compré este invento y bueno, pues no queda muy bien. Pero bueno, es funcional. Luego la parrilla es una XLC. Es una parrilla que llevo para llevar la silla de niño, pero vamos, si no tuviera que llevar la silla o cuando crezca un poco más, la parrilla fuera, porque en esta bici no pega ni con cola. Pero bueno, es una parrilla ultra ligera y la recomiendo, es bastante buena y se adapta muy bien al cuadro. Tuve que hacer aquí un invento, unas arandelas, y bueno, eso son para sostener tubos de aire acondicionado, y funciona bastante bien el invento, pero bueno, no es para enseñarlo mucho. Luego, para llevar la cubierta y las herramientas he tenido que hacer este invento, este BTR, la bolsa, va bastante bien y bueno, lo recomiendo también. Lo único que no me ha gustado es que se ha empezado a romper por aquí bastante pronto. Los demás puntos están bien, aunque bueno, como llevo cámara 29 pulgadas, pues el problema de las cámaras de 29 pulgadas es que pesan bastante. Vale, otra cosa que he tenido que poner prácticamente el primer día, bueno, primero no, el tercer día que salí ya pinché, porque lo que vais a notar con una bici eléctrica es que bajáis mucho más rápido, andáis mucho más rápido, por eso las llantas que llevas son muy pesadas y son muy robustas, tienen un radio muy grueso. ¿Y por qué llevan estas ruedas? Bueno, pues porque hace falta. Por eso mismo os digo, lo primero con esta bici es quitarle la cubierta sin antipinchazos y ponerla. Vale, luego, más cosas que os iba a contar. En el pedalé veis que llevo aquí una caja para poder llevar lo que es la CPU del controlador. Pues esta CPU, el problema es que golpetea y la he tenido que modificar porque sonaba bastante al bajar. Es una CPU de aluminio y va golpeando dentro porque va a soltar. Es una chapuza un poco lo que han hecho, porque fácilmente con un sistema de unas gomas la ha podido retener. Vale, luego más cosas. Pues el tema de la posición, de manillar, como podéis ver, pues bueno, he alterado la posición, he hecho varias pruebas. En esta prueba he puesto el ordenador a la izquierda, muy cerca del pulgar, y es el sitio muy adecuado porque es donde tiene que estar. Como veréis, los puños los he cambiado también porque son insufribles. Los puños que vienen me gustan, pero hacen daño, o sea, tienen una rugosilla puntiaguda que es inaguantable. Y al final tenía estos por casa y por 0 euros voy mucho más cómodo ahora, la verdad. Bueno, lo que os contaba del computador, lo he puesto muy cerca del puño y estoy encantado, la verdad. Se toca o se modifica bastante la ayuda durante las subidas, las bajadas, bueno, más siempre jugando con él. Con lo cual, esta es la posición. Y luego también he hecho otra prueba que ha sido mover. Veis ahora que llevo el freno, computador, freno y cambio. También hice la prueba de computador, cambio y freno y no me gustó nada porque el cambio se te mete en el puño y va estorbando. No. La mejor posición esta. Computador, freno, cambio. Y al otro lado, cambio, freno y el timbre. El timbre, bueno,
Más adelante igual lo quito, pero bueno, este timbre suena bastante fuerte y bien. ¿Qué más cosas? El protector de barro, imprescindible. Estas bicis bajas como una moto y bueno, le salta mucho a la cara el barro. Y nada, hay que llevar un invento de estos que cuestan 2 duros. La suspensión, bueno, estoy contento. La he medido, las botellas son 30 milímetros. Normalmente se suelen llevar una 32. Y botellas, me parece la parte negra, esta lleva un 36 milímetros, suelen llevar un 40. Bueno, es un poco menos de una medida normal de cross country. Eso puede ser un fallo porque, claro, es lo que os digo, esta bici pesa 25 kilos solamente la bici. Si ya le pones el bote del agua a las herramientas, bueno, pesa una barbaridad. Ahora también os digo una cosa, dicen que la MoMA pesa, pero bueno, si coges una Canyon pues también pesa y bueno, si coges una de gama alta pues no pesa. Pero si te vas a este precio o al doble de este precio, pesa. Y que no se engañe nadie. Mira, otro detalle que me ha gustado son los pasacables que van conducidos. Y bueno, de la horquilla deciros que como mejor funciona realmente es llevándola a blanda. No sé, he hecho pruebas de dureza, no, prefiero pecar de blanda que de dura. Para regularla, esta es la precarga, la otra es la regulación de bloqueo. Con la precarga, ya os digo, blanda. Y bueno, y ya lo último que os quiero contar ha sido esta modificación. ¿Veis el disco de freno, no? Pedazo disco comparado con el de atrás, ¿no? Vale, le he puesto delante un 203 milímetros y bueno, pues lo he puesto hoy. He tenido que hacer este invento, que es un adaptador. Le he puesto una arandela normal y una arandela, no sé si sería Glower o Glover, no sé, la verdad. Ya lo buscaré. Bueno, pues este es el invento que he hecho, porque hay que poner este separador para que el disco pueda pinzar a la distancia de la nueva distancia, que es superior a la del disco de atrás. Si os fijáis, pedazo de disco que lleva comparado con el de atrás. Bueno, pues esto es un disquito. ¿Y lo recomendaría? Pues sí, la verdad que frena más. Es como cuando jugabas de pequeño con los LPs y desde fuera hacías scratch. Claro, desde fuera paras el disco con un dedito y desde el centro o la mitad tenías que apretar más. Pues los discos de freno le pasa igual. Cuanto más diámetro, con menos deditos, o sea, apretando menos la pinza, consigues frenar más. Y esta bici pesa un huevo bajando. Esto pesa, ya os digo, 26 kilos pesará en esta configuración, 27. Y cuando vas rápido bajando, para parar esto hay que apretar bien. Y tiendes a bajar rápido. Saltar, bastante complicado porque esto es un muerto. Pero bueno, y un detalle. Bueno, la horquilla también le he puesto la pegatina Suntour porque se quedaba muy fea, no sé, muy vacía. Me he puesto justo en la sombra. Bueno, se quedaba muy vacía y bueno, creo que a mí me gusta mucho más porque se queda así. Llevo una pegatina gris, color mate, perdón, una pegatina mate gris. Le puse blanca y la quité luego, no queda tan bien como esta. Y bueno, pues iré haciendo más cosas, ya os iré contando. La verdad que estoy contento, esto no es una bici de motocross ni de competición. Yo llevaba una bici, bueno, antes no llevaba una bici ultra ligera, pero sí llevaba un gran grupo, un XT, una buena horquilla Foss. O sea, estoy acostumbrado a andar en bici carretera. Y bueno, pues la verdad que me encanta la bici eléctrica. Y de aquí, pues, la próxima bici, teniendo ya la 29, la próxima bici que compraría, me refiero a 29 sin electrificar, sería una 29, otra vez eléctrica y más ligera. Pero la primera experiencia, súper favorable.